Oigan, pues fíjense que hoy nos gustaría abordar un tema que parecería como muy simple, pero sí deja mucha tarea, y tiene que ver con la autocalibración. A ver, ustedes, gracias por seguir haciendo comunidad y todo este tema de construir comunidad a través de las redes y el tema de la salud mental, y hemos estado como explorando alrededor de esto. Ya lo escucharon, lo seguirán escuchando, que el tema de salud mental es un tema que abarca muchísimas cosas, se habla poco. Y me gustaría hoy meterme en un aspecto muy particular de la salud mental y hablarle especialmente a los líderes, a la gente que tenga gente a su cargo. Y esto puede ser no nada más en un ámbito profesional, porque también tenemos gente que nos sigue, nos observa, sigue un poquitito nuestro ejemplo. Entonces, todo el que esté al contacto con gente y que su rol o lugar en el mundo implique que cuides lo que haces porque alguien más te está viendo, que por cierto ahí ya aplica para todo el mundo, pues aplica esto que les quiero decir, que básicamente es un ejercicio de autocalibración. La frase de arranque diría que todo lo mío habla de mí. Todo lo mío habla de mí tiene que ver con que la manera en cómo veo, la manera en cómo me paro, la manera en cómo te veo, la manera en cómo te trato, la manera en cómo camino, la manera en cómo me muevo. O sea, todo mi repertorio conductual, mi actitud, hasta mi atmósfera, habla de cómo estoy. Entonces, primera frase, o sea, si todo lo mío habla de mí, entonces ahí hay como una serie de tareas o conclusiones, ¿no? Que conectan otra vez con la autocalibración. Segunda frase, es inevitable que nosotros conectemos con la gente en función de cómo andamos, es inevitable. Si tuviéramos aquí a la mano una cámara Kirlian, mediría nuestro campo electromagnético y nuestra energía. Esto se vale no creerlo, se vale que alguien diga, no, te la fumaste, o sea, no es cierto. Está bien, pero escúchalo, ¿no? O sea, si hubiera forma, y ahora hay otras formas, no nada más la cámara Kirlian, sino hay otra serie de aparatos que miden cómo está tu campo electromagnético y energético. Y resulta que para los que nos gusta este tipo de temas, en función de cómo andas interiormente, es el tipo de vibración, incluso algunos dicen que hasta el color de esa vibración en la que andas. Es bien sabido que de repente la mamá primeriza carga al bebé, no deja de llorar, y luego llega la mamá del bebé y lo carga la abuela y resulta que deja de llorar. ¿Quién sabe por qué? Pero pudiera tener que ver con el tema de en qué atmósfera andas y por lo tanto lo que tocas y con quién te encuentras, pues eso influye en lo que generas en las otras personas. Entonces, todo lo tuyo habla de ti y finalmente esto que en como yo ando, pues lo transmito. Hay un efecto de halo, hay un efecto de contagio, es inevitable impactar a los demás, es inevitable. O sea, tu simple presencia, tu forma de saludar, hay gente que tiene una atmósfera pesada, densa, O sea, que llega y tú dices, uy, se tensó el ambiente. O cuando hay un silencio. Está bien interesante. Fui a una obra de teatro, que no voy a spoilearla aquí, ni voy a recomendar para no hacer comerciales gratis, pero estuvo muy buena esta frase. Dice la frase, los silencios son mágicos, porque el misterio del silencio no es lo que se calla, sino lo que dura el silencio, y lo peor es lo que viene después del silencio. Está buena, ¿no? Porque parecería entonces que cuando hay un silencio se apaga todo el ruido auditivo, entonces se percibe con mayor intensidad la atmósfera de con quién estamos, de lo que estábamos hablando y de lo que se trataba el asunto. Entonces no hay nada más delicioso que estar en paz con tu pareja, con un amigo o con alguien y estar callados, contentos, a gusto. Entonces son silencios gozosos, pero no hay nada más incómodo que un silencio incómodo, ¿no? Porque esas presencias se siente, el estómago está apachurrado y esperas que ya se acabe y dura una eternidad, los 5 minutos del trayecto ahí del carro porque vas peleado o peleada,
Entonces, pues muy incómodo, ¿no? Nada más puse el ejemplo del silencio, porque el silencio magnifica la presencia. El silencio magnifica la presencia. Entonces, cuando uno está bien y estás en silencio y estás con alguien más, eso comunica una cosa. Y cuando no, comunica otra. Entonces, segunda reflexión, es inevitable impactar al otro. Es inevitable. Y más si estamos hablando de los líderes, pues los líderes, con mayor razón, pues tienen ese rol. Dicen algunos que el líder lo que diga será multiplicado por 7, ¿no? Bueno, quién sabe si sea cierto o no esa cosa, pero sí hay como una responsabilidad mayor para los que tienen ese rol en cuidar pues cómo estás, en cuidar cómo amaneces, cómo te tratas. Hoy en la mañana estaba en una sesión y el tema precisamente con el director general de una empresa era cuidar el nivel de bienestar de los directores de primer nivel. Porque con un director de primer nivel que ande de malas, genera climas consecutivos en el resto. Entonces, pues eso tiene una corresponsabilidad. Entonces, segunda reflexión tiene que ver con que es inevitable impactar a los demás. Y tercera y última reflexión, para entrar ya a las recomendaciones particulares de este ejercicio de autocalibración, es que somos comúnmente muy inconscientes de cómo nos encontramos. Comúnmente muy inconscientes de cómo nos encontramos. Es un tema a debatir. Si lo aspiracional sería ser conscientes de todo, yo creo que no. Yo creo que ni es posible ni es conveniente ser conscientes de todo, porque pues sería como un rollo así medio raro, enfermizo, control freak, ¿no? O sea, quiero ser consciente de todo, como que ¿para qué? Pero de querer ser consciente de todo a ser comúnmente inconsciente de la mayoría de las cosas que haces, piensas, sientes y por lo tanto reaccionas y por lo tanto decides, pues ese es el otro extremo, ¿no? Que yo creo que habría que cuidar. Y si la estadística dice más o menos que somos altamente inconscientes de lo que pasa en nosotros y alrededor de nosotros, pues eso ya nos deja una tarea. Entonces, junten las tres frases, por favor. Si somos comúnmente inconscientes y desde esa inconsciencia inevitablemente impactamos, e impactamos en función de cómo me encuentro y cómo estoy, porque lo mío habla de mí. Entonces ya conectamos con el tema. Una labor esencial es la autocalibración. ¿Qué es la autocalibración? Es hacer pausas programadas, sistemáticas, formales, para revisar al menos tres dimensiones. Uno, cómo se encuentra mi cuerpo. Y ahí hay toda una teoría y todo un desarrollo conceptual, académico, científico, de que el cuerpo acumula, expresa y procesa cosas. Voy a poner ejemplos muy particulares, podrían ser polémicos, no tienen por qué estar de acuerdo, pero vale la pena que los revisemos. Temas digestivos están en algún sentido correlacionados con un tema de aprehensión emocional y control. Aprehensión emocional y control, no nada más con eso, ¿eh? Y no es porque te diste una empacada de fin de semana y no cuidaste lo que comiste y tú dices, ay, traigo dificultades con el control. No, tienes dificultades con lo que comes, o sea, punto. Pero si más o menos lo que comes es lo que comen otros o lo que has comido siempre, pero ya llevas 3 meses más o menos, acuérdense del dato de salud mental, 3 meses es un buen dato, pues. Entonces resulta que parecería que tu sistema digestivo sí te está manifestando algo, pues. Algo te podría estar diciendo. Entonces, el cuerpo es como una enciclopedia que tú entraras virtualmente o una biblioteca que entraras virtualmente y dijeras tú, vamos a hablar con el cuello. Si el cuello se sentara aquí y hablara, ¿qué nos diría? Pues algunos estudiosos que le han dedicado tiempo a eso han correlacionado, no es causa ni es la única explicación, el cuello y los problemas de cuello con temas de flexibilidad. Adaptación, fluidez, soltura, ongoing, aceptar las cosas, dejar ir. O sea, el cuello es lo que nos permite en esta parte central que es la cabeza poder tener diferentes perspectivas en la vida. Entonces, tensión en el cuello pudiera parecer que tiene relación más o menos con eso. Sistema digestivo, ya lo dije, ¿no? Las manos.
la vitalidad de las manos. La vitalidad de las manos está correlacionada con el nivel de energía vital. O sea, la gente que va perdiendo energía vital en sus manos va perdiendo energía vital esencial. O sea, y eso ya tiene que ver con otro tema que luego elaboraremos, que es propósito de vida. Cuando se te acaban los para qués, la energía dice, pues como que ya no tiene mucho sentido. Entonces las manos empiezan a tener dificultades. Bueno, polémico lo que acabo de decir, pero creo que vale la pena echarle un vistazo. Entonces, la primera dimensión de esta calibración es cómo se encuentra mi cuerpo. Porque mi cuerpo quizás tendría muchas cosas que decir. A veces pasan cosas medio raras, como por ejemplo, de vacaciones, caigo en cuenta y me doy cuenta de lo estresado que estaba, pero mientras estaba estresado no me daba cuenta de lo estresado que estaba. Órale. O sea que tenemos un poquito como el efecto de las ranas, de que si el agua va calentándose poco a poco me voy adaptando y me puedo quemar, ¿eh? Entonces, si no hay pausas como para salirme y para reconectar con mi cuerpo, y no hago algo como por ejemplo ejercicio, por ejemplo alguna práctica de estiramiento, alguna práctica de yoga, alguna práctica de autoconciencia corporal, entonces me estoy desconectando. Y parece que una de las enfermedades modernas es la hipermentalización. O sea, los jueguitos y la realidad virtual y el metaverso nos están metiendo en escenarios del universo utópicos, imaginarios, de PowerPoint. Eso está divertidísimo, nada más que si te atoras, si te encajas solo ahí, te desconectas del cuerpo. Entonces necesitas un taquis, ¿no? O algo que pique, o algo que truene, o algo más, que nos podemos echar como para reconectar con el cuerpo. Entonces, los mecanismos físicos que usamos para elevar la euforia, conectar con la adrenalina, son mecanismos quizás algunos buenos, otros no tanto, para reconectar con el cuerpo. Como si hubiera un reclamo del cuerpo de como que me olvidaste un poco. Bueno, rollo profundo este asunto, ¿verdad? Pero lo primero que hay que hacer es reconectar con el cuerpo y calibrar cómo están mis piernas, mi cintura, mi sistema reproductor, mi espalda, mis hombros, mis brazos, mi cara, en fin, ¿cómo está? A lo mejor suena muy abstracto esto, pero si yo le dedico algo de tiempo a calibrar cómo se encuentra mi cuerpo, quizás voy a encontrar mensajes, invitaciones, reflexiones, señales que vale la pena que les hagamos caso, que las pelemos un ratito, ¿no? Entonces, primera parte es simplemente un recorrido, como quieran, como puedan. Esto lo pueden hacer sentados, acostados, caminando. Muchas prácticas de meditación tienen que ver con la autocontemplación, o sea, con contemplar el cómo estoy, dónde estoy. ¿Cómo estoy, dónde estoy? Y en un viaje que hicimos la familia, terminamos desayunando en un lugar donde estaba una práctica de una danza, y una de las reflexiones del que danzaba era que la danza es una manera de conectarse con el cuerpo, porque solo el que conecta música y movimiento logra esa conexión con el cuerpo, porque luego como le preguntaban a la bailarina soviética, ¿y qué quisiste decir con tu baile? Y dijo la bailarina soviética, pues es que si lo pudiera decir no bailara, o sea, lo estoy diciendo con mi baile, ¿no? Entonces, primera rama de la autocalibración, físicamente, tu cuerpo, postural, sensaciones, percepciones, ¿ok? Segunda práctica relacionada con la autocalibración es emociones, sentimientos. Me decía un empresario la semana pasada, me decía, es que estoy yendo a terapia y ya me ha dicho desde hace 3 meses mi terapeuta que tengo una desconexión entre lo que pienso y lo que siento, tengo un bloqueo. O sea, cuando quiero conectar con lo que siento, no accedo a eso. Entonces, de repente, pues yo en algún momento de mi vida he tenido eso, personas que nos cuesta trabajo de repente fluir y con espontaneidad, sorprenderte, compartir, llorar, reír, porque estás en modo control cabeza, ¿no? Porque quizás hay un antecedente que te desconectó una cosa con la otra. Entonces, acceder a las emociones es como una puerta que te permite darte cuenta de algo que, fíjense cómo lo voy a decir, las emociones ahí están, no es que no las tengas, es que no las percibes, no las accedes, no las conectas, pero de que están. Entonces, hay muchos ejecutivos, empresarios y mujeres ejecutivas y emprendedoras y líderes
que tienen una dificultad porque la emocionalidad los pone vulnerables. Entonces la mejor manera es bloqueándolas. Entonces no abro esas puertecitas. Entonces la tarea es tener algún tipo de ritual o práctica para conectar con mis emociones. Les digo dos formas muy concretas. Uno, búsquense en Google una lista de emociones, imprímanla o ténganla como foto ahí en su teléfono, ¿no? O en el iPad. Y periódicamente, cuando estés conviviendo e interactuando con la vida y con la gente, saca esa lista y pregúntate con qué emoción o sentimiento conectaste dada esa experiencia. Cuando tú haces ese ejercicio como gimnasio, porque es un gimnasio emocional, es simplemente decir, estoy viendo la película de la ballena, que por cierto vayan a verla, tiene buenas invitaciones, ¿no? Veo la película de la ballena y sé que están pasando cosas dentro de mí, ¿no? El problema es que no siempre sé lo que me está pasando, porque no tengo esa práctica de tener una lista, un menú de emociones y sentimientos concretos. A ver, aquí abro un paréntesis. El lenguaje es el vehículo del pensamiento. El lenguaje es el vehículo del pensamiento. Y cuando tú conviertes en palabra el pensamiento, hay un efecto de síntesis. Por eso un perdón no dicho, aunque lo digas insinuadamente de lo siento mucho, fue desagradable, qué desafortunado, ese es como un acercamiento, es como tener comezón en una ronchita que está en el centro, pero le rasco alrededor. Quereré. O sea, no estás tocando el punto neurálgico de la comezón. Pero cuando llegas a la ronchita y le haces así, es decir, dices, perdóname. Esa palabra sintetizó un montón de energía. Y decimos algunos que estamos estudiando el tema de la finitud y el tema de vivir bien porque un día vamos a morir, es no dejes de decir lo que quieres decir. Claro, cuidando las formas, evidentemente, pero no dejes de decirlo porque de repente estás en un restaurante, te atienden de poca, tú sientes en tu cuerpo que estuviste muy bien tratado y no se lo haces ver a la persona que te estuvo ayudando. Ok, es su trabajo. ¿Qué tiene? O sea, agrega muchísimo valor, de veras, hagámoslo. Bueno, yo diría que hagámoslo más frecuentemente, es decir, oye, Benjamín, y luego resulta, háblale por su nombre, porque tu nombre, o sea, está ligado a mi identidad, y cuando te dicen, oye, Benjamín, fíjate que tu sentido de urgencia y la atención que le pusiste al cóctel, de poca. Gracias. Esa palabra, en vez de andarme con rodeos de decir, oye, chido el lugar, creo que vamos a venir más seguido. Está bien todo lo demás, pero, a ver, me regreso, mega paréntesis, espero no haberlos perdido. Pero el lenguaje es el vehículo del pensamiento y la palabra es la síntesis que concreta energías que modifican cosas, que convierten cosas. ¿Por qué todo este rollo del paréntesis? Porque en el ejercicio, esta segunda vertiente de la autocalibración, es tener una lista de emociones y sentimientos. Y cuando tú te expongas a una experiencia, regresa, percibe, calibra, busca palabra y dices, es melancolía. A veces en terapia, segundo paréntesis, lo único que hace uno como psicólogo es reflejarte lo que tú estás diciendo. Porque la persona dice, es que odio a mi hermana. Y uno le dice, te escucho que odias a tu hermana. Se escucha a la persona y se autocalibra. Inconscientemente dice, no es odio, simplemente soy muy intolerante. Ok, estás encontrando palabras que son vehículos de síntesis de energía. Entonces por eso es muy importante emitir el decreto, la palabra. Esto suena hasta bíblico, O sea, la palabra es verbo, es acción, es energía en movimiento. Entonces no dejen de ponerle nombre a sus percepciones de sentimientos y emociones. ¿Okay? Segunda vertiente. Tercera y última vertiente, necesidades. Esto suena bien raro, pero toda autocalibración, o casi toda, no quiero generalizarlo, pero muchas o frecuentemente las autocalibraciones terminan con la detección de necesidades. Es decir, tengo necesidades no cubiertas, frío, calor, enojo, necesidad de una pausa,
de establecer un límite, de compartir algo. De veras, paréntesis, hagan más seguido este ejercicio. Con su gente querida, en una conversación padre, de vinito tinto, de platiquita íntima, háganle esta pregunta, no solo ¿cómo estás? Eso ya ayuda mucho, sino ¿qué necesitas? Todos necesitamos cosas, todos necesitamos todo el tiempo cosas. Y la idea no es que estemos como en cero necesidad, pero la idea sí es que detectes necesidades a tiempo para que las atiendas. Porque síganme por favor, cierro paréntesis, síganme por favor con esta explicación. Una necesidad no atendida es una gestalt incompleta. La gestalt es cuando dejas círculos abiertos. Es como cuando te dicen, hombre, tengo un chisme de tu amiga, no te la vas a acabar. Y tú le dices, venga, y te dicen, mañana te cuento. No vengas, cabrón, o sea, no vas a dejar con el pinche hueco así todo el día. Eso, mira, me distrae, ya no me acuerdo y me confundo. O sea, no se vale, pues. Por eso la recomendación en la vida en pareja es que no te vayas ni a dormir, ni a despedir, ni a morir con algo significativamente abierto, ¿no? Porque no sabes si lo vuelves a ver. Bueno, ya está muy filosófico, trágico eso, ¿verdad? Pero está buena. Eso es gestalt. Entonces, me regreso, cierro el paréntesis. O sea, el tema de no tener muchas gestalts abiertas o círculos abiertos tiene que ver con el asunto de detectar mis necesidades. Porque se las termino de complicar y con esto ya voy terminando este espacio. De una o de otra manera vas a cumplir esa necesidad. Nada más que no se vale que lo transfieras, que lo triangules. Porque de repente yo traigo ansiedad y necesito sacar mi enojo porque me sentí utilizado en una junta en la empresa. Y llego y con la mascota me desquito. Entonces juego luchitas y lo someto y lo hago desatinada y el perrito diciendo, ¿qué onda con este cabrón? O sea, ¿está enojado o qué? O sea, eso no es mío. O sea, eso no es mío, eso es tuyo, ¿no? Entonces, eso sería una muestra de una gestalt abierta, una necesidad no detectada y una transferencia con alguien más, con algo más. A veces la regla que es una regla muy popular, simplona, pero es que a veces lo que aplica es que con el que estás le toca. ¿Qué es eso de que con el que estás le toca? Bueno, pues el tema no era contigo, pero como aquí estás, pues te toca, ¿no? ¿Cómo? O sea, si tú estabas frustrada o frustrado con alguien más, ¿por qué lo sacas conmigo? Y resulta que encuentras motivo. ¿Por qué? Pues porque te toca, porque pues ahí estás. Y eso puede terminar siendo injusto, ¿no? Sería una gestal transferida, no detectada a tiempo, con quien corresponda, como corresponda. Entonces, ya bajando un poquito el balón y aterrizando. La gran tarea, creo yo, para los que andamos en este asunto de pues, conectar con gente, tratar de inspirar gente, etcétera. Esto de relacionarnos con gente o no importa, pues es calibrarnos. Porque ya dijimos que todo lo mío habla de ti, es imposible no impactar a los demás y soy terriblemente inconsciente. Y para eso entonces parecería que hay tres taritas, ¿no? O sea, primero empieza por la dimensión física y luego por la dimensión emocional y luego termina con la dimensión de las necesidades no cubiertas. Yo creo honestamente, comunidad, que si hacemos ejercicios más frecuentes de autocalibración, mínimo vamos a ser un poquito más conscientes. Y eso nos va a hacer ser más responsables. Y eso nos va a hacer ser un poquito más libres. Y eso creo que logra mejor convivencia entre todos. Bueno, pues ahí está la tarea. Nos vemos pronto. Gracias por seguir haciendo comunidad y seguimos al contacto.